Bueno, estamos en tiempos de la necesidad de la salvación. Amén. Por todo lado hay necesidad de la salvación que solo viene de Dios. Y preparando este mensaje, recordaba hace unos años, fuimos con el profe Betico, con Betico Osorio. Fuimos encargados de llevar a unos niños de nuestra iglesia a un campamento de niños que había de parte de nuestra iglesia en Bogotá, en una finca en Chinauta. Y llevamos varios de nuestros pequeños que hoy en día ya son grandotes. Y fue un campamento muy hermoso, muy bien organizado, con la presencia de Dios. Dios se movió. Pero quiero contar una anécdota que sucedió allí en ese campamento, y es que el último día era el día en que los niños podían meterse a la piscina. Así que nos preparamos todos los maestros y teníamos un plan: estar ahí afuera de la piscina como cual guardianes de la bahía, listos a lanzarnos si alguno de los niños necesitaba ayuda. Y así lo hicimos. Tuvimos ese plan, nos hicimos ahí todos alrededor de la piscina y le dijimos a los niños: ya pueden ingresar. Eso parecía un acuario lleno de peces, así como cuando uno va, digamos, a la cachamera o al acuario, bota uno comidita y se vienen todos los peces y son muchos. Pues algo así, eso parecía la pesca milagrosa. Eso es, yo no sabía reconocer a los míos, pero yo era así con los ojos abiertos. Yo decía: menos mal Betico está acá para ayudarme, y estábamos los demás maestros. Pero sucede que cuando yo veo a Betico así como, ¿verdad?, como un guardián de la bahía, como en la época de nosotros los antiguos Mish Buchanan, llegó y él se lanzó. ¿Y yo qué pasó? Pues estaba ahogando un niño y no de acá de Granada, sino de Bogotá. Él alcanzó a identificar y se lanzó. Eso, yo escuché hasta la música de Guardianes de la Bahía y yo vi en cámara lenta a Beto así, frun, se lanzó y rescató a ese niño. Eso fue una hazaña para todos los niños impresionante. Ellos quedaron muy sorprendidos. Cuando salieron del agua no hacían sino hablar de eso. Es más, muchos salieron de inmediato al agua a hablar de eso. Pero el más sorprendido era el mismo niño que fue rescatado. Él no podía creerlo y estaba tan agradecido con el profe con el profe Beto, que él llegó y a toda hora le decía: mi Salvador. Eso uno lo veía y lo abrazaba y le decía: mi Salvador, mi Salvador. Y desde ahí hasta que acabó por completo el campamento, el niño le decía: mi Salvador. Bueno, nuestro plan tuvo resultado de que estuvimos atentos para salvar al que necesitara, y el protagonista fue el profe Beto salvando allí a aquel niño. Del mismo modo, Dios también tiene un plan. Dios tiene un plan, y ese plan es el de salvar las familias. Salvar las familias. Dios puede salvar tu familia. Creo que no me escucharon, vamos a decirlo por este lado. Dios puede salvar tu familia. Dios puede salvar tu familia. Dios tiene un plan, y es el plan de salvar la familia, nuestras familias. Dile eso mismo al que tienes a tu lado y dile: Dios tiene el plan de salvar tu familia. Ahora díselo creyendo, porque pues como que no vi que. Ahora díselo así con propiedad, con autoridad. Dile: Dios tiene un plan y es de salvar tu familia. Eso sí, suena como mejor, ¿cierto? Y hoy conoceremos cómo ejecuta Dios ese plan de salvar a las familias, y lo haremos a través de la palabra de Dios allá en Josué capítulo 2. Así que vaya a su Biblia, busque Josué capítulo 2
y vamos a mirar cómo es que Dios ejecuta ese plan de salvar a las familias. Josué capítulo 2 se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente antes de Jueces. Josué 2. Y cuando usted lo tenga, por favor, dice amén. Amén. Entonces vamos a leerlo, como es algo extenso. Vamos a leerlo de manera dinámica. Y el primer versículo lo van a leer las mujeres conmigo y el segundo versículo lo van a leer los hombres también conmigo. Pero vamos a prestarle mucha atención porque es un texto narrativo, entonces, aunque es largo, por ser narrativo, pues es delicioso de leer. Así que leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Las mujeres conmigo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Los hombres conmigo. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado. A ver, ¿quién está conmigo? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, no se escucha. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. A ver, ya no escucho las voces acompañándome. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, la que vas a profundizar o a adentrar en nuestros corazones, para que sea allí sembrada y crezca y dé fruto al 100%. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar a través de este texto ese plan de Dios para salvar familias. ¿Cuántos quieren conocer ese plan de Dios para salvar familias? Levante su mano y diga: yo quiero conocer ese plan de Dios. En primer lugar, Dios usa personas. ¿Dios usa qué? Personas. Ya leímos, y específicamente del verso 1 al verso 7, la historia nos relata cómo Josué, que recordamos que hace 8 días vimos el capítulo 1 de Josué, y Dios hace 8 días le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque te voy a entregar a ti y a través de ti al pueblo la tierra que prometí que entregaría. Ahí quedamos en el capítulo hace 8 días. Hoy ya Josué entonces le manda a 2 espías para que vayan a reconocer la tierra, para que vayan a mirar específicamente a Jericó, para que se den cuenta ¿cómo está la situación? Eso es una estrategia militar, ¿no? Ir a reconocer y venir a traer la razón de cómo está la situación para luego tomar aquel lugar. Supongo yo que Josué, con lo que le sucedió alguna vez que lo enviaron a él de espía, con otros 11 más, él esta vez tuvo especial cuidado, porque solamente escogió 2.
no escogió a 12. Aquella vez que fue el de espía enviado por Moisés, fue y solamente él y Caleb, de esos 12, llegaron a decir: aunque hay gigantes, Dios nos va a entregar esa tierra, Dios los va a destruir como a pan y nos los va a entregar porque es una tierra hermosa. Solamente Josué y Caleb llegaron a decir eso, los otros 10 no. Por lo tanto, supongo que ahora que era Josué el que iba a enviar a 2 espías, pues los escogió muy bien. Algo similar a él y a Caleb, los escogió obedientes y tal vez personas de fe, que cuando fueran y miraran e identificaran la tierra, llegaran a decir: el Señor nos va a entregar esa tierra. Vea qué importante aprender de los errores, ¿no? Aprender de lo pasado. Pero Dios escoge personas y usa personas en el propósito de salvar familias. Y en este caso, Dios utiliza a 2 espías enviados por Josué. Estos 2 espías llegan allí a Jericó y es el mismo Dios en su providencia, en su soberanía, porque en Dios no hay casualidades, en Dios existen ¿qué? Propósitos. Dile al que tienes a tu lado: en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Y Dios en su propósito perfecto le dijo a los espías que fueran y se hospedaran en la casa de una, o sea, una prostituta. Así, escuetamente, la Biblia lo dice, que así fue la situación. Les dijo: vayan y se hospedan en la casa de aquella prostituta. Pues, ¿por qué? ¿Por estrategia primero? Claro que sí, porque son lugares públicos, pero a la misma vez clandestinos de casi el resto de la sociedad. Entonces era un lugar estratégico para que ellos fueran y se hospedaran allí, ¿cierto? Para que tal vez pasaran desapercibidos. Dios no los mandó a que fueran a pecar. Dios les mandó, ellos iban con su plan de reconocer la tierra y Dios los envió allí. Pero también el propósito de Dios de enviarlos allí es porque sabía que Rahab los iba a esconder. Pero también sabía que Rahab, delante de esos 2 espías, iba a hacer su confesión de fe en el Dios eterno, poderoso y grande. Así que Dios lo hace estratégicamente para también salvar a Rahab y a toda su familia. Dios es así. Dios es misericordioso y bueno. Él tiene el plan de salvar a tu familia. Él tiene el plan de salvar a muchas familias allá afuera. Él tiene el plan de salvar a muchas personas allá afuera. Allá afuera hay personas necesitadas de la salvación de Dios, anhelantes de conocer la salvación de Dios y poder tenerla en sus vidas. Y así como Dios escogió a 2 espías para que fueran de parte de Él a llevar esa salvación, así el Señor también te escoge a ti y me escoge a mí para que llevemos la salvación a aquellos que están necesitando de ella allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Claro que decimos amén. No es un favor que el Señor nos está pidiendo, es una orden. Como Josué le dio a la orden a aquellos espías, el Señor también nos ha dado la orden y se llama el gran mandamiento. Y por eso el nombre de nuestra iglesia se llama la gran comisión, el gran mandamiento. Dios nos escoge a nosotros como esas personas que vayamos y llevemos su salvación a aquellos hogares, a aquellas familias que están afuera. Es nuestro deber hacerlo. No es casualidad que tú vayas a pagar el recibo y preciso hubo fila. Dios te está llevando para que le hables al de adelante y al de atrás del Señor y de su salvación.
porque esa persona está esperando que alguien le hable. Que alguien le hable al señor taxista. No es casualidad que el Hijo de Dios se suba en un taxi. Es para que aproveche y le predique el evangelio a ese señor taxista. ¿Recuerdan el testimonio del 31 de diciembre de Gloria Suárez? ¿Qué hizo ella? Le predicó al taxista. ¿Y sabe de dónde venía el taxista? De Bonanza, allí nomás. Pero le alcanzó a predicar. Y Dios la respaldó, porque Dios nos envía a predicarle a los que están a nuestro alrededor, a no ser indiferentes a la necesidad. Y ese hombre se quebrantó. Pero a veces nosotros no cumplimos nuestra tarea del plan de Dios. Hacemos parte del plan de Dios de salvar familias en este primer punto, donde Dios usa personas, y esas personas somos tú y yo. Así que dile al que está a tu lado: despierta. Dios te quiere usar para salvar personas, para salvar familias. Sacúdele eso me gusta, sacúdele, despiértalo. Hoy nos vamos a despertar, hoy nos vamos a despertar. Claro que sí, vamos a despertarnos y a comprender eso tan bonito. Mira, Dios no te llamó para que tú seas salvo solito, para que disfrutes de las bendiciones de Dios tú solito. Dios te llamó para que le conozcas y vayas y lleves la salvación de Él a otros que están allá necesitando. Pero mira que estos espías, y si analizamos la historia, vamos a comprender algo. Ellos querían esconderse allá para pasar encubiertos en su plan de reconocer la tierra. ¿Pero pasaron encubiertos? Usted que leyó la historia conmigo, ¿pasaron encubiertos? Todo el mundo supo que los que habían entrado allá eran ni siquiera extranjeros. ¿Eran qué? Judíos. Eran de la casa de Israel. Todo el mundo lo supo. Claro que sí. Porque los hijos de Dios reflejan a Dios en su vida. Son diferentes al pecador. Claro que sí. Si realmente somos verdaderos hijos de Dios, en que somos diferentes se nota. Pero no diferentes porque somos los que señalamos a todo el mundo. No diferentes porque somos los legalistas que vamos a ir a decirle no se maquille, no se ponga pantalón la mujer. No somos así. Somos diferentes. Es porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Y eso tiene que notarse. A donde vayamos, no podemos ser iguales a los demás. Al mundo pecador que hay alrededor. Entonces nos vamos y estamos allá en la fila para pagar el recibo y empezamos a quejarnos y a echar pestes porque nos tocó hacer fila. No, así no somos, ¿cierto? Vamos es a mostrar a Dios en nuestra vida, al cajero. Vamos es a mostrar a Dios en nuestro corazón. A que si reímos, a que con una sonrisa podamos tocar el corazón del que está a nuestro lado. Que la gracia del Señor se refleje en nuestra vida y donde tú estés, la gente diga: quiero tener lo que tú tienes, porque eres diferente. Noto que eres distinto, no eres igual al montón. No somos iguales al montón. La presencia de Dios debe reflejarse en nosotros. Amén. Ese es el punto 1. ¿Cuál es el punto 1? Para salvar familias, Dios usa ¿qué? Personas obedientes y de fe, como esos espías. Pero segundo, y vamos rápidamente, para salvar familias, Dios muestra su poder. ¿Para salvar familias qué? Dios muestra su poder. Y del verso 8 al verso 11 lo vamos a leer nuevamente y dice así: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo:
sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque, y leamos todos juntos esta declaración magistral de Rahab, porque Jehová es vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Qué lindo. Dios muestra su poder en el plan de salvación de personas y de familias. Se encargó que en aquel entonces y en aquel momento, cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto después de cruzar el Jordán, Moisés le mandó a unos de su ejército y le dijo: mire, tenemos que pasar por la tierra de Sehón, el rey. Tenemos que pasar por esa tierra. Vayan y díganle que nosotros solo cruzamos, que por favor nos permita cruzar, que nosotros no cogemos nada en el camino, no tomamos frutas ni agua, solo vamos a cruzar en nuestro peregrinaje. Y se van los del ejército y le dicen eso a Sehón. Y resulta que Sehón dice: ah, sí, pues no, señor, vámonos ejército y nos vamos a destruir a ese pueblucho que viene a pasar dizque por mi tierra. Y se fue a destruir al pueblo de Israel. No sabía con quién se estaba metiendo, ¿cierto? Así que como Dios estaba con Israel, y entonces Moisés y su ejército combatieron la lucha que vino a presentar Sehón y por supuesto ganaron. Destruyeron a Sehón, a ese ejército, luego destruyeron al que seguía, que era Og, y se encargó Dios que en ese momento allá en Canaán, específicamente, ¿en dónde? ¿En qué pueblo? En Jericó, se supiera que Dios estaba con Israel y los había ayudado para destruir a Sehón y a Og. Es más, se encargó de que cuando el pueblo de Israel pasó en seco el mar, también se enterara Canaán y se enteraran muchas naciones, para que el mundo supiera que Dios estaba con Israel. Así es Dios. Dios muestra su poder. Y eso sirvió. ¿Para qué? Para que el pueblo de Jericó se llenara de miedo y se llenara de temor. ¿Cómo es que los israelitas ahora están aquí, que van a tomar Canaán y en Canaán empieza con nosotros? Jericó era la ciudad más fuerte, la ciudad con un ejército más fuerte, más amurallada, la primera ciudad para entrar a Canaán, por lo tanto era la más resguardada para que así se protegiera el resto de Canaán. Pero resulta que se llenaron de miedo y de temor, porque escucharon que Dios y su poder estaba con ese hermoso pueblo que le creía a él. Jericó y todos los habitantes de Canaán adoraban a dioses paganos, algo que aborrece el Señor. Pero ellos tuvieron que reconocer que el verdadero y único Dios estaba con ese pueblo, porque Dios mostró su poder una y otra vez. Y eso qué decir si se enteraron que Dios les envió maná del cielo para que comieran. Qué decir si se enteraron que de las
peñas brotaba agua y de las piedras salía agua para calmarles la sed. ¿Qué decir si se enteraron que cuando pasaron por el agua amarga Dios la volvió dulce? ¿Cómo no iban a sentir temor? Y es que Dios lo había prometido y Dios le había dicho a Moisés antes de todo eso, y le dijo: me encargaré de que los pueblos sientan temor hacia ustedes, porque yo voy a mostrar mi gloria sobre ustedes. Así que ese pueblo estaba lleno de miedo, aterrorizado, aunque eran fuertes, aunque eran amurallados, aunque tenían un poderoso ejército, estaban atemorizados. Pero Dios no usó su poder solamente para que hubiese temor en ellos, sino que Dios usa su poder también para que todo aquel que escuche que Dios estaba con ellos decidiera lo que decidió Rahab: entregar su fe no a sus dioses paganos, sino al único y verdadero Dios. Así que esto sucede hermosamente en esta historia, y así es en nuestra vida. Que la gente sepa, tu familia y allá afuera, que el Señor te transformó, que el Señor te sacó de las tinieblas a la luz. Que la gente se entere que eras una persona descarriada en el mundo, pecador y pecadora, pero que el Señor hizo poder, con su poder, grandes milagros de conversión, y tu vida hoy es transformada porque Dios está contigo. Que la gente lo sepa, para que entreguen también su vida al Dios que te ha rescatado y que te ha salvado a ti. No es para que tú disfrutes de esa salvación tan grande y no sientas dolor por el perdido. Es por el contrario, para que esa salvación tan grande que Dios te ha dado a ti, tú la lleves a otros y seas testimonio para otros. Claro, Dios también va a usar ese milagro y ese testimonio tuyo para que tus enemigos tiemblen, el diablo y sus demonios, y digan: no me puedo meter con este ni con esta, porque Dios está con él, porque transformó su vida y cambió su vida. Amén. Claro que sí. Pero es también para que el que te conocía y hoy te ve diferente desee entregar su vida al Señor. Por eso es que Él manifiesta ¿qué? Su poder. Ahora, no solamente tu testimonio, Dios no es escaso. Él no dice: solo el testimonio va a salvar, demuestra de mi poder para que otros crean. ¿Sabes qué dice? Y en los versículos de estos días del tiempo con Dios leíamos: ¿cuántos hacen juicioso su tiempo con Dios? De paso, felicito a todos los que están subiendo su reflexión devocional allí en el grupo que creamos de reflexión devocional. Es hermoso y gratificante y de lo cual produce gloria a Dios de parte de nuestras vidas verlos a ustedes tan juiciosos publicando su reflexión devocional. Cierro paréntesis y continúo. En estos días el texto nos decía en el tiempo con Dios: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Cuántos dicen aleluya? Y sanarán, no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Dios también nos da su poder a través de su Santo Espíritu. Incluso el Señor Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso ha decidido el Señor hacer contigo y conmigo, los que Él usa para salvar familias y para salvar vidas. No solo usar nuestro testimonio, sino darnos de sus dones y de su poder y de su autoridad para ir y mostrar su poder a todo aquel que está allá afuera. Para orar por el enfermo y que sea sano. Para orar por el que está cautivo espiritualmente y que sea libre. Despierta, iglesia. El Señor nos quiere haciendo su tarea y cumpliendo su plan y su meta: salvar a aquel que está afuera necesitado de su salvación, y te
te da y te capacita y te dota de poder, de autoridad y de sus dones. ¿Y cuánto le dan gloria al Señor por eso? Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Solo que dispongas tu corazón. Solo que le digas que sí al Señor. Pecamos cuando no cumplimos su tarea, cuando dudamos, cuando tememos, cuando fallamos. Pecamos cuando no somos los 12 espías que mandó Josué, sino los 10 de Moisés, que vinieron a dar un mal reporte llenos de miedo y de temor y dijeron: no es posible tomar la tierra. Pecamos cuando somos los 10 y no los 2. Hoy la invitación es que seamos esos como estos 2, decididos a mostrar el poder de Dios por medio de nuestras vidas. Me decía mi hijo precisamente con este texto, cuando lo leyó esta semana en el tiempo con Dios, y él se sorprendió un poco, ya tal vez lo había visto, pero al meditarlo, y me dice: mami, ¿eso sí es para el tiempo nuestro o era solo para el tiempo de los discípulos? Y yo le dije: no, hijo, eso es para el tiempo nuestro. Dijo: ¡ay, qué bueno! Y le conté lo siguiente. Le dije: eso me hace acordar de un gran evangelista del siglo pasado que murió no hace mucho, Gille Ávila. Él contaba en su testimonio de conversión que recién convertido leyó este texto de Marcos, en donde dice que en mi nombre echarán fuera demonios, y que acabamos de leer. Y él dijo: ¿cómo así que a los que creen les siguen estas señales? Yo creo en ti, Señor, acabo de entregar mi vida, estoy creyendo en ti. Y salió y se fue para el hospital cercano que tenía, y empezó a orar por los enfermos, y los enfermos empezaron a sanar, y se empezaron a levantar de las camas, y él recién convertido, lo más de feliz. Y se fue para el otro hospital, y lo mismo, eso el Señor empezó a usarlo en milagros y en señales. Cuando lo ve alguien de la iglesia donde él estaba asistiendo y le dice: no, pero tú no puedes hacer eso. Y él le dice: ¿cómo así que no lo puedo hacer? No, pues sí, el texto es verdad, pero eso es después de un proceso. Tú no has hecho discipulado, tú no has hecho todo el proceso, estás recién convertido. Y él dice: no, pues yo ya lo estoy haciendo, a mí ya no me puede parar. El texto dice que a los que creen, y yo creo. Y llegó a ser un evangelista reconocido, usado por Dios, porque en sus campañas Dios lo usaba en poder, en la palabra, en milagros, en liberación de endemoniados. Así que, mis amados, esto no se trata si tú eres el más profesional. Esto no se trata cuántos semestres de universidad tienes, o cuánto tiempo llevas en la iglesia, o si estás haciendo la escuela avanzada y ya vas para el seminario. De eso no se trata. Se trata que el Señor te quiere escoger, o te quiere usar a ti, porque ya te escogió. Te quiere usar a ti para que mostrar su poder, para mostrar su gloria, e ir y alcanzar a personas y a familias que necesitan esa salvación tan grande. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser ese? ¿Cuántos levantan la mano y dicen: yo creo en ti, Señor, y quiero que ese poder tuyo se manifieste en mi vida a favor de otros? Hagámoslo como una oración. Levanta tu mano y dile: Señor, yo creo en ti, Jesús, y quiero que esta palabra se cumpla en mi vida. Que en tu nombre pueda orar por los enfermos y sean sanos. Que pueda orar por los endemoniados y sean libres. Quiero, Señor, servirte para la salvación del necesitado. Aumenta mi fe. Amén. Dale un aplauso al Señor, que va a cumplir esto en la vida de aquellos que creen. Aleluya, aleluya. Gracias, poderoso Señor. Y por último, para salvar familias, Dios extiende su misericordia. ¿Para salvar familias qué? Anótelo ahí, tercer punto: Dios extiende su misericordia. Del verso 12 al verso 24, la historia nos relata cómo esta mujer, al hacer su confesión de fe,
que quiero que volvamos a mirar cómo la hace de bonita, porque realmente en este texto me parece tan lindo eso que ella hace, y es en el verso 11. En el 11, antes de pasar al 12. En el verso 11, al final, ¿qué es lo que dice ella? Porque Jehová, vuestro Dios, ¿es qué? ¿Cuántos quieren que sus familiares digan esto mismo que dijo Rahab? ¿Cuántos se van a deleitar de escuchar a aquellos vecinos a quien Dios te ha enviado a predicar el evangelio? Levanten su voz y digan: realmente reconozco que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuántos? ¿Cuántos se van a deleitar de escuchar esto en la boca de aquel que es obstinado, pero que Dios le va a mostrar su poder? ¿Cuántos creen que así va a ser? Amén. Y entonces sigue el verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y ella le dice: por favor, yo hice misericordia con ustedes. Les pido que de la misma manera ustedes hagan misericordia conmigo. Que tengan misericordia y gracia a favor mío y de mi familia, porque les he prestado una ayuda, porque les he dicho que el pueblo ya teme y que el pueblo cree que ustedes lo van a destruir. Entonces ella le dice: yo quiero que cuando ustedes vengan a destruir a Jericó, sea guardada yo y sean guardados todos mis familiares también, que no les pase nada malo. ¿Puede ser posible? Esto parafraseando, ¿no? Y ellos le dicen: claro que sí, vamos a hacer lo que estás pidiendo, vamos a hacer misericordia contigo y con tu familia, pero vamos a hacer el siguiente plan. Como ella cogió un cordón de grana rojo carmesí, como la sangre del Señor Jesús, y dijo: con este cordón los voy a bajar por la terraza de mi casa, por la ventana de mi casa, que quedaba precisamente en la muralla. Como la ciudad estaba toda cerrada por muralla, las casas alrededor, pues en este caso el de ella tenía una ventana, y precisamente esa ventana daba en la muralla, así que ellos pudieron escapar. Ella les dio el cordón y ellos con el cordón bajaron y escaparon. Entonces ellos le dijeron: vas a tomar un pedazo de ese cordón y lo vas a atar a la ventana, y te prometemos que cuando vengamos a tomar esta tierra, todo el pueblo con el que venimos, con el ejército que venimos, van a saber que esa casa no se puede tocar. Así que tu tarea es que tú y toda la familia que quieres que sea guardada entren en tu casa. Pero si cuando vengamos a esa guerra, ellos salen de tu casa y mueren, no respondemos. Porque ¿cuál es la tarea? Que ellos estén escondiditos en tu casa, que va a estar señalada con el cordón de grana. Así que ya le dijo: pues así lo haré. Claro que así lo haré. Entonces mire, vayan, porque los que vinieron a preguntarme si ustedes estaban acá y que yo les dije que no, ellos se fueron a buscarlos por el camino donde está el pueblo de Israel. Entonces no se vayan a ir para allá, ellos se demoran más o menos 3 días en irlos a buscar y volver. Vayan ustedes y cojan y métanse en ese monte 3 días, y en 3 días sí salen y se van para Israel, y yo no le digo nada a nadie. Porque ellos le dijeron: si tú les cuentas a los del pueblo este trato, también ahí queda
nuestro plan y no te vamos a ayudar. Y ella dijo, no, yo lo voy a hacer. Y muy juiciosita amarró el cordón de grana para que quedara la señal cuando ellos fueran a tomar la tierra. Este texto no finaliza ahí. Le dejo de tarea que usted vaya ahí en su casa, lea Josué 6. Porque en Josué 6 se muestra cuando ellos van a tomar a Jericó. Que por cierto, fue de una hermosa manera que Jericó fue destruida. Dios derribó las murallas. Pero Dios guardó la vida de Rahab. ¿Usted se imagina eso tan bonito? Se derribaron las murallas. Los que conocen la historia saben cómo fue. Le dieron vueltas el pueblo de Israel a las murallas y oraban. Y cuando llegó el día de que se cayeran las murallas, dieron la vuelta, las murallas cayeron, pero la casa de Rahab no cayó, porque Dios hizo misericordia con Rahab. Ay, pero pastora, si es que era una prostituta, una ramera, y Dios, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa de esas? Bueno, Dios no vino por los alentados, por los sanos. Jesús dijo que Él vino ¿por quién? Por los enfermos, por los pecadores. Incluso a Jesús lo llamaron amigo de publicanos y de pecadores, porque es que Él vino por los pecadores. Y nos mandó a nosotros ¿por quiénes? Por los pecadores. Y Dios manifestó su misericordia hacia Rahab y hacia su familia. Gloria al Señor, no se salvó solo el pueblo de Israel, Rahab y su familia también, y entraron a ser parte del pueblo de Israel, porque Dios perdona todo pecado. Y es a todo pecador que el Señor nos está mandando que vayamos. No podemos nosotros ser de aquellos que vemos al que está pasando drogadicto y estos drogadictos y debemos ser de los que digamos, Señor, ten misericordia y ayúdanos a poder alcanzarlos y orar por ellos en nuestra oración diaria. Que no sea de los que vemos a las prostitutas o cuando pasan las mujeres prepago mostrando mucho por ahí. Qué porquería, qué cochinada. Yo sí soy la mujer digna y toda una dama, pero esas mujeres sí, qué horror. Que seamos de las que sentimos misericordia y oramos por ellas y le decimos, Señor, ayúdanos a ir por el necesitado. Que no seamos de los que se llama el evangelismo en las calles y no asistimos. Que seamos de los primeros que corremos. Pastor, aquí estoy, ¿cómo es y qué hay que hacer? Listo, vayamos a hacer evangelismo. Y vayamos y hagamos evangelismo a la estrategia que Dios vaya entregando. Que seamos de los que el Señor en este año nos está dando una nueva estrategia de trabajo en Punta Brava. Y vamos a trabajar los niños, pero al mismo tiempo vamos a trabajar la parte social. Y no lo vamos a hacer solos, queremos hacerlo con toda la iglesia. Porque el Señor llamó a todos nosotros a que seamos estos usados para ir a predicar el evangelio. Y que tú digas, pastora, yo sé hacer las uñas, estoy dispuesta a ir a enseñarle a un grupo de mujeres de Punta Brava que necesiten aprender un arte para ir a ganar dinero. Estoy dispuesta a ir voluntariamente y enseñarles ese arte que he aprendido para que vayan. Eso es hacer trabajo social. Trabajo social no es solo recoger mercados y llevar al necesitado. Trabajo social es, pastora, quiero ir a trabajar con esos niños que usted va a trabajar, me ofrezco para ir cada 8 días a dictar una clase a uno de los grupos de niños porque los vamos a dividir por edades. Pastora, quiero ser de los que trabaje con los jóvenes. Tengo mucho para dar a los jóvenes y quiero ser de los que vaya. Pastora, quiero ser de los que vaya y haga un partido de fútbol para alcanzar a jóvenes. Pastora, pastores. Porque
Dios nos ha llamado a extender su misericordia. Y hay un verso muy hermoso que está en Jeremías, que dice en Jeremías 31:3. Y dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Pero dice completo: Jehová, leámoslo todos juntos, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor tuvo misericordia de ti y te rescató, mi amado hermano, mi amada hermana. El Señor tuvo misericordia de mí. Mientras otros me rechazaban, el Señor no me rechazó. Él te llamó y tuvo misericordia a pesar de que éramos mentirosos, a pesar de que teníamos malos pensamientos, que vivíamos con ira, que respondíamos mal, a pesar de cualquiera que fuera tu pecado. El Señor prolongó sobre ti tu misericordia, para que esa misma misericordia tú vayas y la lleves a los otros que necesitan también, ¿qué? Misericordia. Y recordaba un testimonio de un pastor, Tony, recuerdo que el pastor se llama Tony. Y ese pastor cuenta que fue a dar una conferencia a Estados Unidos, creo que a Hawái, bueno, por allá en un lugar no sé dónde era. Y dice que él llegó y los horarios de qué, del sueño se trocaron con los de allá, porque las horas habían cambiado mucho, y entonces mientras todos dormían, él estaba despierto y no podía entonces dormir, y todo el mundo y toda la ciudad durmiendo, y él no podía dormir. Así que dice que empezó a rugirle el estómago del hambre que empezó a darle, tenía mucha hambre, porque pues si él estuviera en su país era hora de comer y era de día, pero como estaba en otro era de noche. Dice que se paró y dijo: ya algún lugar habrá abierto, algo podré comer. Y eso empezó a recorrer la ciudad y todo cerrado. Por allá por fin vio una cafetería al final de un callejón y dijo: bueno, algo tomaré en esa cafetería que me quite esta hambre. Pero era Dios el que lo estaba llevando allí. Él se sentó, pidió algo de comer y eran las 3:30 de la mañana, cuando entra un grupo de 9 prostitutas. Y entran a carcajada y con bulla, y él se incomodó, y él ahí le provocaba acabar rápido y ya irse, pero pues como que mientras terminaba de comer, escuchó que una de las prostitutas le dijo a otra, a la amiga, y le dijo: oiga, ay, yo mañana cumplo años, 39 años. Y la otra le dice: ¿qué querrá? Que le haga celebración, que le compre ponqué y le ponga el letrerito. Y ella le dice: ay, pero usted siempre tan ofensiva. No, yo que no estoy esperando nada de usted, si nunca me han celebrado un cumpleaños, yo no estoy esperando nada de nadie. Y el pastor escuchó eso, entonces no se fue, se quedó ahí, dejó que todas se fueran. Cuando ya todas se fueron, le dijo al de la cafetería, le dijo: ¿qué tal es aquella chica que por ahí nombró que cumple años mañana? No, ella es una buena chica, pues ella practica este oficio, pero todas ellas son mujeres, pues tienen su corazón de todas maneras. Entonces él le dijo: ¿qué tal si nos unimos usted y yo, y de manera de sorpresa le preparamos aquí en la cafetería una celebración de cumpleaños? Y él le dijo: perfecto, porque ellas todos los días hacia las 3:30 vienen acá lo mismo, a tomar algo, a reír un rato y seguir luego con su trabajo. Así que hicieron el plan, el pastor y este hombre, y a las 2:30 de la mañana siguiente el pastor estuvo allá decorando y arreglando todo. Y el de la cafetería se encargó de avisarle al resto de prostitutas para que llegaran allá a
darle el feliz cumpleaños. Así que le tenían la sorpresa y con las luces apagadas. Y cuando a las 3:30 llegaron, esta mujer cumpleañera con sus amigas, normal, y entra y prenden la luz y ¡feliz cumpleaños! ¡Yeah! Esta mujer nunca le habían celebrado su cumpleaños, así que se puso a llorar, así que se estremeció, así que dio gracias. Y el pastor, en medio de la situación, dice: bueno, ¿cuántos están dispuestos a orar por ella? Y todos, pues bueno, está bien, lo mejor que podemos hacer es una oración, oremos por su vida. ¿Tienes alguna petición? Sí, yo tengo un hijo, él no se encuentra muy bien porque yo ando en este mundo, pero yo quiero que oren por él. Claro que sí, vamos a orar, todos cierren sus ojos, oren por ella. Y hizo una oración por ella y mostró que él era cristiano. Les da un pequeño mensaje de salvación y hace la oración por ella. Y todos se fueron, y entonces el de la cafetería le dice: oiga, usted a mí no me había dicho que usted era cristiano, que iba a alguna iglesia, que además, ¿a qué clase de iglesia va usted? ¿A qué clase de iglesia va usted que vino y celebró cumpleaños y de toda esta prostituta? Y el pastor le dice: yo asisto a la clase de iglesias que le celebra cumpleaños a las prostitutas, le dijo. Mis amados, el Señor nos ha llevado y nos lleva a mostrar su misericordia a todas las personas, a que sintamos misericordia por el perdido, no a que lo juzguemos. Para juzgar hay muchos, pero para sentir misericordia y orar por ese pocos. Para ir con el poder de Dios y mostrarles el amor de Dios, pocos. Tú y yo somos de esos pocos. Digámosle que sí al llamado del Señor y a su plan de salvar personas y familias. ¿Cuántos de nuevo dicen: yo soy de esos que hacemos parte de esa iglesia que le celebran cumpleaños a las prostitutas? Pero para evangelizarlos, no démosle el aplauso al Señor, para evangelizar. Claro, no se me vayan a ir por allá a esos lugares a otra cosa. No los estoy mandando que vayan. Él lo hizo en una cafetería. En una cafetería. Mis amados, con este punto finalizamos, que fue el que les dije, perdón. Pero quiero que no pasemos desapercibido algo tan bonito en esta historia. Y es que el suceso de que Rahab y su familia tuvieran que quedarse escondidos en su casa, señalada con un cordón de grana, no es más que la representación de aquella primera Pascua que el pueblo de Israel celebró. Aquella cuando estaban en Egipto y que iba a venir la 10ª plaga sobre el pueblo egipcio. Aquella cuando Dios le dijo al pueblo: coloquen en los dinteles de la puerta la sangre del cordero, colóquenla y métanse, le dijo al pueblo de Israel, métanse dentro de la casa, no vayan a salir de ahí, porque el espíritu de muerte, que era la 10ª plaga, va a venir sobre el pueblo. Pero todo aquel que esté en la casa, que tenga marcados los dinteles con la sangre, ese no morirá. Y fue entonces cuando el espíritu de muerte vino, mató a los primogénitos del pueblo egipcio, pero no murieron los primogénitos ni ninguno del pueblo de Israel. Ese mismo cordero de esa Pascua fue representado de mayor forma con el Señor Jesucristo en la Pascua también. Porque ya no fue una sangre de un cordero animal, sino la sangre del Señor Jesús, la que se derramó para que todo aquel que nos escondamos y refugiemos en Él, no muramos eternamente. Porque el Señor Jesús venció la tumba, al tercer día resucitó, ni la tumba pudo con Él, ni la muerte pudo con Él, resucitó, venció la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. Podremos morir físicamente, pero si nos refugiamos en Cristo, que derramó su sangre
y estamos en Él protegidos y refugiamos a nuestra familia, no moriremos eternamente, no conoceremos el infierno, solo el cielo eterno para morar con el Señor eternamente. No es casualidad, mis amados hermanos. Démosle la gloria al Señor, aleluya. Así que hoy es tiempo de salvación para ti, para tu familia y para todo aquel a quien el Señor te envía. Bueno, y es sumamente importante resaltar lo que sucedió con Rahab. Rahab vino a ser una persona muy importante en la historia del pueblo de Israel. Tanto que Mateo la nombra en el capítulo 1 en la genealogía del Señor Jesucristo. Sí, así es. Mateo viene a nombrar a Rahab como la tatarabuela del rey David. ¡Qué privilegio tan grande! Rahab no solamente recibió la salvación ella, también su familia. Pero más allá de eso, Rahab vino a ser la tatarabuela del rey David. Y el rey David, 14 generaciones después, viene a ser de quien desciende el Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Hebreos también nombra a Rahab dentro de los héroes de la fe. Sí, el Señor Dios poderoso quiere salvarte a ti, a tu familia y a todo aquel a quien alcances para contar una nueva historia en su pueblo y en su reino, para hacernos parte del libro de la vida, para que también nuestro nombre y el de los nuestros se nombre generaciones después, una y otra después, porque debemos dejar la marca y la huella, sobre todo de alcanzar almas, de salvar familias. Puestos de pie, vamos a orar y a alabar al Señor por esto tan hermoso. Aleluya, gracias precioso Dios.